Buen día, me presento. Soy el ingeniero Jonathan Romeo Rodríguez y vengo a hablarles sobre el sistema de monitoreo ambiental. El objetivo de esta presentación es el diseñar e implementar un prototipo funcional que permita la recolección y almacenamiento de variables ambientales. Entre ellos, los objetivos particulares es que las variables se medirán son la radiación ultravioleta, la intensidad de luz visible, temperatura y humedad. La programación del sistema se realizará utilizando la tarjeta Arduino Uno y los datos serán almacenados en una tarjeta SD y podrán ser mostrados a través de un archivo CSV. El siguiente sistema llevará estos pasos para poder hacer la realización. En este caso, lo que va a hacer es iniciar los componentes, va a verificar que la micro SD exista. Este realizará una medición de las variables cada segundo durante 3 minutos. Al terminar esto, lo que va a hacer es realizar el promedio de estas lecturas para sacar un único resultado. Va a verificar que el archivo exista. En caso de que no exista, se creará el archivo. Todos estos resultados se guardarán en un archivo CSV y se encenderá un semáforo de LEDs, el cual indicará cuál es el índice UV. En cuanto al diagrama eléctrico, este es el que se utilizó. Aquí podemos ver cómo se ha conectado el lector de micro SD en los pines 13, 12, 11 y 10 del Arduino, obviamente con sus respectivas alimentación de BSC y GND. En la parte del DS3231 se conecta igual a alimentación BSC y GND, y sus entradas CLC y SDA se conectan en las entradas correspondientes del mismo nombre del Arduino Uno. Aquí podemos ver el sensor DTH22, el cual utiliza una salida de 3 pines, la cual está conectada a su alimentación BSC, GND y su entrada de datos, que va a ser en el pin digital 8. En la parte de abajo podemos ver el ML8511, el cual es el que detecta los rayos ultravioleta. Este componente se tiene que alimentar con un voltaje de 3.3, el cual también puede dar salida el Arduino Uno. Lo alimenta y también lo manda a su entrada para una referencia. Está conectado a tierra y su salida va a ser en las entradas analógicas. En estas dos fotorresistencias se encuentran conectadas en un divisor de voltaje, las cuales una está conectada con una resistencia de 330 ohms y la otra con una resistencia de 1 kilo. Sus salidas se mandarán a las entradas analógicas A0 y A1. Y como podemos observar en la parte final, tenemos el semáforo de LEDs, el cual sus salidas son de la digital 7 a la 2, y dependiendo del resultado se encenderá un LED. Bueno, en cuanto al diagrama de flujo para realizar este sistema, lo que vamos a hacer es primero iniciar los componentes. De ahí entra a un if donde va a detectar la micro SD. En caso de que no la detecte, lo que va a estar haciendo es un ciclo infinito hasta que la pueda detectar. Una vez que detecta esta micro SD, entra a un if donde va a verificar si el minuto termina en 7, 17, 27, 37, 47 o 57. En caso de que no lo detecte, se utiliza una variable auxiliar, en este caso es una i, pero como se encuentra en 0, entonces su salida va a ser en no. Aquí, como podemos ver, el 4 se vuelve a conectar hacia arriba y vuelve a detectar la micro SD. En caso de que el minuto sí se encuentre dentro de este rango o en estos minutos, lo que va a hacer es va a iniciar un ciclo for donde se utiliza una variable j y va a hacer una lectura de 180 datos. En este caso se manda al 1, que aquí se muestra. Lo que va a hacer es que en el valor 1 va a ser la lectura del pin A0 y el valor 2 va a ser la lectura del pin A1. Lo que aquí hacemos es convertir la entrada analógica en un valor digital. En este caso aquí podemos observar que la B es el valor del pin 1 y la O se podría decir que es la resistencia que se va a tener de este divisor de voltaje. B2 y O2 es lo mismo. Aquí se utiliza un if
para verificar que esta resistencia no supere los 10 millones. En caso de que los llegue a superar, lo que va a hacer es estas variables las va a determinar con 10 millones. En caso de que no, bueno, el resultado se guarda y lo que hacemos aquí es guardar la salida de este divisor de voltaje con la siguiente operación, al igual que la salida del voltaje 2. Y lo que también podemos aquí ver es que en la variable temperatura guardamos la lectura de la temperatura y humedad, la lectura de la humedad. Aquí nos mandamos al mismo C, donde aquí vamos a hacer un pequeño ciclo for de 8, donde vamos a hacer un pequeño rango de valores para sacar un promedio, esto por el índice ultravioleta. Una vez que termine con este ciclo, entra a otro ciclo, esto para más que nada la referencia del voltaje precisamente del ML8511. Una vez que ya terminó de sacar estos dos promedios, saca la salida de este voltaje con las variables que se han obtenido. Aquí podemos ver que se saca la intensidad ultravioleta, esto a través de la fórmula de la pendiente, la cual se explica en una recta. Como podemos ver, aquí se vuelve a conectar, en donde aquí ya empieza a hacer la autosuma de estas variables, empezándolas a guardar. La J se incrementa, esto para el ciclo for, y se da un delay de 1 segundo para la lectura siguiente. Entonces se repite este ciclo varias veces hasta que llega hasta el 180. Una vez que llega a 180, saca el promedio de estos valores, los cuales se dividen en 180 y por último, ahora sí, en la variable auxiliar y asignamos el valor de 1. Aquí se vuelve a regresar a la detección de la micro SD y verifica otra vez el minuto. En caso de que no, como i ya su resultado es 1, entonces podemos pasar a la siguiente parte, en donde aquí con un if va a verificar que exista el archivo en la micro SD. En caso de que no exista este archivo, lo que va a hacer es crearlo y regresará a la pregunta de si existe el archivo. En este caso, como ya existe, lo que va a hacer es el voltaje 1 y voltaje 2 que se obtuvo del promedio, los va a restar de 5 para que la gráfica salga en forma curva. También se va a guardar el día, en este caso con su día, su mes y su año, y la hora en formato de hora y minutos. Se van a guardar estos valores en el archivo CBC. Se va a guardar el día, la hora, el voltaje 1, voltaje 2 y en este caso la temperatura, la humedad y el índice UV. Lo siguiente que va a hacer es entrar en el semáforo. De acuerdo al resultado del índice ultravioleta va a encender un LED. Aquí si el resultado está en mayor o igual a 0 y menor a 1 va a encender el LED blanco. En caso de que no, va a verificar que este índice se encuentra entre mayor o igual a 1 y menor a 3, va a encender el LED verde. Si se encuentra entre mayor o igual a 3 o menor a 6, va a encender el LED amarillo. Si está entre mayor o igual a 6 o menor a 8, va a encender el LED naranja. Si está en el rango mayor o igual a 8 o menor a 11, va a encender el LED rojo. Y si se encuentra mayor o igual a 11, este va a encender un LED violeta. Lo que va a hacer luego va a ser regresar a esta parte donde vamos a reiniciar todas las variables para así volver a regresar a la detección de la micro SD y empezar otra vez con el ciclo de recolección de datos. Como podemos ver aquí en el código, lo que hacemos es incluir todas las librerías que vamos a utilizar. En este caso serían las de la SD, el sensor de TH22 y el RTC. Definimos los sensores, definimos los pines que vamos a utilizar. En este caso para el sensor vamos a utilizar el 8 y el 10 para la micro SD. Vamos a declarar una variable archivo, vamos a declarar una variable RTC y vamos a declarar la variable DTHC, donde vamos a mandar el pin que vamos a utilizar y el tipo de componente que vamos a utilizar, en este caso el DH22.
Aquí lo que hacemos es declarar todas las variables que vamos a utilizar y los pines de entrada que van a utilizar. En el void setup lo que vamos a hacer es iniciar con la escritura y la iniciación del RTC. Vamos a declarar los pines, los cuales van a ser de entrada. Vamos a iniciar el DTH22 y un pequeño ciclo para verificar la micro SD. Y vamos a definir los pines de salida, los cuales son los del semáforo LED. En el void loop lo que vamos a iniciar primero es precisamente con la detección de la micro SD. En caso de que la detecte, vamos a pasar con el código de abajo, y en caso de que no, en el else vamos a mandar un mensaje de que no se encuentra la micro SD y va a esperar un segundo para volver a repetir este ciclo. Ya dentro de la verificación de la micro SD, lo que vamos a hacer es que con un if verificamos que el minuto sea 7, 17, 27, 37, 47 o 57. Una vez que detecte que se encuentre dentro de estos números o de este minuto, va a iniciar un ciclo for donde se van a empezar a guardar estos datos de forma flotante para empezar a sacar el promedio de estos datos. Aquí lo que hacemos es utilizar ya el divisor de voltaje para sacar sus salidas del voltaje 1 y voltaje 2. Guardamos la lectura de la temperatura y la de humedad. Y aquí, como podemos ver, el nivel de ultravioleta y la referencia se mandan a un método el cual lee estos voltajes y los manda para sacar un pequeño promedio para tener así un dato más exacto. Este es para sacar su nivel de ultravioleta y sacar la referencia de voltaje. Lo que hacemos después es con un float, ahora sí tenemos la salida de voltaje, esto a través de la siguiente fórmula. Una vez que sacamos este resultado, vamos a sacar la intensidad ultravioleta, esto a través del método matfloat, el cual mandamos los siguientes parámetros, que es la salida de voltaje. Vamos a mandar el voltaje mínimo, que es 0.98, el voltaje máximo, que es 2.9, y el 0.0 y el 15.0, esto es la escala de índice ultravioleta. Abajo podemos ver cómo funciona esta parte del promedio para sacar un resultado más exacto, y el matfloat, el cual utiliza una fórmula parecida a la pendiente. En esta siguiente parte del código, aquí es donde se realiza la autosuma de estos resultados y esperamos con un delay de un segundo. Una vez que se termina este ciclo for, lo que hacemos es una variable auxiliar i se guarda con el número 1. Este else es el que indica si el minuto pertenece a 7, 17, 27, 37, 47 o 57. Como en este caso el 1 sí se encuentra ya, lo que hacemos es abrir este archivo. Abrimos el archivo en forma de escribir lectura. Lo que hacemos es sacar el promedio de todos esos datos, y aquí es donde hacemos la conversión del voltaje de salida de 1 y B2 a manera de que nos salga una curva que podamos empatar con el índice ultravioleta. Aquí lo que hacemos es guardar la fecha en un formato predeterminado, donde vamos a guardar el día, el mes y el año. Aquí vamos a guardar la hora en formato 24 horas, donde vamos a enviar los valores de hora y minuto. En este bloque lo que podemos saber es que ya empiece con la escritura de los valores que se han obtenido y se separan en comas, esto porque el archivo es CBC. Una vez que se hayan guardado todos estos datos, el archivo se cierra y lo que hacemos es iniciar con el método semáforo, el cual ahorita se explicará más adelante. Como podemos ver aquí, se reinician todas las variables, inclusive la variable auxiliar i, y en este else, que es en caso de que no se encuentre el archivo, va a mandar un mensaje y va a reiniciar todos los variables. Y este último else, bueno, aquí como se muestra, es para ver si se detectó la micro SD o no. Como podemos ver aquí se encuentra el método de semáforo, donde, como se explicó en el diagrama de flujo, dependiendo en qué rango se encuentre, va a encender un LED de acuerdo al nivel de índice ultravioleta. Aquí podemos ver el montaje de
del sistema de monitoreo, en donde podemos ver cómo está toda la estructura de los cables, las conexiones, en cómo se ve el sistema ya armado, en este caso con su sensor ML8511 y las fotorresistencias y el sensor de temperatura y humedad. Y podemos ver que se ha montado en un mástil, el cual hace que detecte el índice ultravioleta y la luminosidad. Y en cuanto a los resultados, bueno, aquí se puede demostrar que el Excel, el archivo CBC, tiene su fecha, la hora, su índice ultravioleta en un número entero y el número flotante, la salida del divisor de voltaje de 330, la salida del voltaje del divisor de 1K, su temperatura y su humedad. Una vez obteniendo estos resultados, hemos graficado los datos de un día, en el cual podemos ver cómo es que el índice ultravioleta, el voltaje de 330 y el voltaje de 1K son casi parecidos. Estos archivos nos ayudarán para poder entrenar una red neuronal, la cual nos va a ayudar a estimar este índice ultravioleta. Y bueno, de mi parte es todo. Con esto se finaliza la presentación. Cualquier duda o cualquier sugerencia, pues la pueden escribir en los comentarios y con gusto yo las estaré respondiendo. Gracias por ver el video y que tengan un bonito día.